tal? Buenas tardes. Un gran gusto estar compartiendo acá y además sentirme parte del Círculo Rojo. Hay una noticia que es bastante impactante de los últimos meses, que es que se ha logrado hacer vida artificial. No sé si en un tubo de ensayo, en un RLM, en algún lugar, alguien que va a venir acá dentro de poco, Argentina, logró hacer una bacteria sintética, es decir, reproducir o hacer vida desde algo que no estaba vivo. De manera tal que esto abre toda una nueva idea sobre que se va a poder diseñar la vida como quien diseña un objeto. Se va a poder diseñar las plantas como quien diseña un auto. Y de alguna manera hacer que las plantas funcionen de manera que nosotros querramos. Hay científicos que están buscando en el mar vida. En el mar y en la tierra están las dos fuentes de biodiversidad más grandes que hay en el planeta. En un puñado de tierra o en un litro de agua hay una cantidad enorme de organismos vivos que viven ahí, que es la mayor densidad de vida. Hay gente que está pescando vida, pescando genes en el mar, de tal manera de poder utilizar esos genes que estaban en el mar para alguna otra cosa que pueda ser de utilidad para los seres humanos. Y esos genes los están llevando a los laboratorios. Y los genes que estaban antes en la tierra o en el mar ahora están en los laboratorios disponibles para hacer vida, para reformular la vida, para rediseñar los organismos vivos. De tal manera que empieza a haber plantas que resisten o toleran la sequía, la salinidad, el frío. Y hay plantas que empiezan a reemplazar a reactores eléctricos y producen cosas dentro de la planta que antes se producían fuera de la planta, en procesos industriales. No es un proceso nuevo. El cultivo de la izquierda de ustedes es el teosinte, que es el origen del maíz, y el de la derecha es un maíz. Las dos monedas tienen el mismo tamaño, solo compara cuál era el tamaño de la espiga del teosinte con la espiga del maíz. Ese mejoramiento fue fruto del trabajo de miles de años de los hombres que han intentado o que han mejorado esos cultivos. Es decir, que la manipulación genética no es algo nuevo. Lo que es nuevo es la profundidad y la velocidad de estos cambios. La forma de graficarlo, una de las formas de graficarlo, es medir el impacto del aumento de productividad en el maíz en los últimos 2000 años. Como ustedes verán, en los últimos 20 años, en los últimos 30 años, hubo un salto de productividad extraordinario. Y todavía no considera esa curva la aparición de la transgenia o de la vida artificial. Es decir, que esa productividad seguramente va a crecer a una tasa muchísimo mayor que la que está en el futuro, que la que está puesta en esa curva. De tal manera que esos vegetales, esas plantas que usan la energía solar, el dióxido de carbono y el agua para transformarlo en materia, en alguna materia, y que sirven para producir hasta ahora alimentos, en el futuro, a partir de ese nuevo diseño o ese rediseño, y tomar toda esa biodiversidad del mar y de la tierra, van a empezar a producir productos diferentes o alternativos. Van a empezar a producir alimentos que curan y reemplazar a los remedios, bioplásticos que reemplacen a los plásticos tradicionales, al hierro o a otros elementos o otros materiales que se utilizaban para hacer objetos, enzimas, tejidos, construcciones, etc. La semana pasada estuve compartiendo una experiencia con una persona que fue el creador de las impresoras 3D. Hace 2 meses acaban de construir el primer auto en una impresora, pero no un auto de juguete,
un auto para andar. Le pregunté a este señor cuál era el material de ese auto que se había hecho en la impresora y me decía fibra de carbono, pero el gran porvenir son los bioplásticos, bioplásticos que vienen de la soja. Vamos a hacer autos de soja, vamos a hacer sillas de soja, casas basadas en plásticos, en proteínas, objetos que van a ser plásticos biodegradables y que además van a ser hechos por estas nuevas fábricas que son las plantas. Las plantas no van a ser conceptualmente más miradas como vegetales, sino como fábricas que producen determinados productos. Pero son fábricas que no tienen chimenea, no emiten dióxido de carbono, sino que lo absorben a través de la fotosíntesis. Entonces reducen el efecto de gases de efecto invernadero. Son plantas o son fábricas que usan energía solar, es decir, una energía renovable, no la energía del carbón o del petróleo o atómica o de las hidroeléctricas. Es decir, plantas industriales de nueva generación verdes que convivan con el medio ambiente, que produzcan con las leyes de la vida y produzcan integradas a las leyes de la vida. En ese sentido, esta especie de nueva revolución industrial no va a ocurrir en las ciudades como ocurrió la anterior revolución industrial, que llevó gente del campo a las ciudades, sino que va a ocurrir en el campo. Se va a revertir el sentido de la migración y se va a revertir la visión sobre dónde se produce el progreso y la industrialización. La industrialización va a estar en el campo, en los campos donde haya agua abundante y barata, donde haya productores con cultura emprendedora, competitiva, donde haya suficiente superficie, donde haya infraestructura. Es decir, que esta zona del planeta podría llegar a ser una de esas zonas donde la revolución industrial verde tome más profundidad, más sentido. Podríamos llegar a ser la Inglaterra del siglo XVIII. Las bases sobre las cuales se producen en el campo, que ya están estructuradas desde hace algunos años, pero que se van a profundizar en los próximos, una de ellas es la siembra directa. Siembra directa es sembrar sin labrar. Hasta ahora, sembrador y labrador eran sinónimos. Ahora, sembrador es lo opuesto de un labrador. Durante muchos años, durante 5.000 años de agricultura, el hombre ha gestionado el deterioro. Hemos tratado de reducir el deterioro, pero no lo hemos podido impedir. A partir de la siembra directa es posible impedir el deterioro y mejorar el suelo con los usos. Por primera vez en la historia de la humanidad podemos decir que le vamos a entregar a nuestros hijos suelos mejores que los que nos entregaron nuestros padres. Pero además de la siembra directa, la semilla ya va a ser vista conceptualmente no como un organismo vivo, sino casi como un chip, porque va a estar cargada de genes con la información